Les doy nuevamente la bienvenida a este estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Estamos todavía en el capítulo 1, vamos despacio, pero es que aquí hay cosas realmente interesantes en las que nos debemos de detener tanto como nos haga falta para considerarlas. Como recordarán, en nuestra última sesión tuvimos la ocasión de contemplar una visión de nuestro Señor Jesucristo en la gloria en medio de 7 candeleros que simbolizaban las 7 iglesias. Y vimos una descripción del Señor por medio de símbolos, pero majestuosa, gloriosa, increíble. Esta sin duda es una de las razones por las que me encanta el libro de Apocalipsis. Quizás algunos vienen aquí buscando juicios y a la bestia y otras cosas de ese tipo. Satisfacer su curiosidad, qué va a ser en el futuro. A mí, si hay alguna razón por la que me encanta el libro de Apocalipsis, es por la cantidad de ocasiones en las que se describe la gloria del Señor Jesucristo, de Dios. Es algo que cautiva el corazón del creyente, sin lugar a dudas. Bueno, no me voy a dilatar más con todas estas consideraciones. Vamos directamente ya al texto. En esta ocasión, Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 20, que tiene que ver con la reacción de Juan, del apóstol Juan, al recibir la visión que consideramos en la sesión pasada. Dice por lo tanto así la Escritura: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, pues como vemos, la reacción de Juan ante la visión de Cristo glorificado es caer a sus pies como muerto. Creía que se moría seguramente. Y no es el único al que le ha ocurrido esto. Todos aquellos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que tuvieron la ocasión de ver directamente, en alguna manera, la gloria de Dios, su majestad, tuvieron la misma sensación. Podríamos ver el profeta Ezequiel en el capítulo 1, en el 3, en el 43, en el 44, en varias ocasiones la misma sensación. Y es que la santidad del Señor Jesucristo, en su gloria, en su estado actual, pues es deslumbrante, es algo que es una santidad que brilla con tanta intensidad que ante ella cualquier hombre pecador, y todos lo somos, pues sentiríamos sin duda nuestra indignidad. Esa fue la impresión que tuvo inmediatamente Isaías cuando vio al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. ¿Qué dice Isaías capítulo 6, versículo 5? Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Que luego en el Evangelio de Juan se nos aclara que esto dijo Isaías cuando vio la gloria del Señor Jesucristo. Bueno, en todo caso, la intensidad de esta gloria, de su santidad, hace que veamos en la perspectiva correcta nuestra propia indignidad, como pecadores, como personas impías. Algo similar también, una experiencia muy parecida, fue la que tuvo Job. Al acabar todos aquellos discursos, las controversias con sus amigos, Dios interviene y empieza a hablar. Y hay una batería de preguntas que Dios le hace a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el universo? Dime tú, si tienes sabiduría, ¿quién puso tal? Bueno, a todas aquellas cosas. Y finalmente Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo mismo,
ante la presencia de Dios, cuando Dios habla, cuando Dios manifiesta lo que es Él, pues todos los hombres de la antigüedad se sintieron como Juan en este momento. Parecía que se morían. ¿Qué va a pasar con nosotros si el Señor se nos presentase en toda su gloria? ¿Qué pasaría con nosotros? Pues seguro que algo muy parecido a lo que le ocurrió también a Juan. Y es importante que tengamos esta visión del Señor también de su estado actual en su gloria, porque no debemos de conformarnos únicamente con la visión del Señor Jesucristo tal como aparece en los Evangelios, cuando Él se humilló haciéndose un hombre, haciéndose un siervo. Eso es una faceta importantísima de la verdad, del Evangelio, pero no es la única. Debemos de complementar esa visión con la visión de Cristo en la gloria. En la gloria en medio de las 7 iglesias, porque ella nos lo ha dicho, que los 7 candeleros entre los cuales el Señor se estaba paseando son las 7 iglesias, lo que ya nos anticipa de alguna manera que cada uno de nosotros un día también tendremos que estar finalmente ante aquel cuyo rostro resplandece más que el sol cuando está en toda su fuerza. Ahora, como digo, es importante complementar nuestra visión. Y eso pues va a obligarnos a hacer cambios en nuestra vida, en nuestra adoración, en nuestro servicio, en nuestro concepto acerca del Señor Jesucristo. Fíjense, por ejemplo, el mismo apóstol que está aquí hablando, recibiendo esta visión, es el apóstol Juan. Ahora ve al Señor y cae a sus pies como muerto. Pero recuerden, durante el Evangelio, en la última noche, cuando el Señor estaba cenando con sus discípulos, la última cena, la forma que los judíos tenían de comer, pues era recostándose, no sentándose en una silla como hacemos nosotros ahora en Occidente. Ellos se recostaban, lo que permitía, bueno, pues que estando uno al lado del otro, pues Juan, que era un discípulo bastante joven por lo que se ve, pues se recostó sobre el pecho del Señor. Pues estaban cerca el uno del otro y se recostó. ¿Qué familiaridad, ¿no es cierto? ¿Qué cercanía, qué grado de intimidad podía llegar a tener y con toda naturalidad. Sin embargo, ese mismo Juan, ahora delante del mismo Señor, cuando le ve en toda su gloria, cae como muerto a sus pies. Algo ha cambiado, sin duda. No es que el Señor Jesucristo sea otro diferente, pero hay que complementar toda la grandeza del Señor. Y el Señor es muy grande. Debemos de ir viendo todas estas facetas. Es como un diamante que depende de donde lo miremos, la luz, el color va a cambiar constantemente. Un poco más adelante aquí en Apocalipsis, en un solo versículo, me parece que es, o en 2 versículos, describe al Señor Jesucristo como el león de Judá y acto seguido o antes como un cordero como inmolado. ¿Cómo puede ser? Un cordero como inmolado, el león de la tribu de Judá. El contraste no puede ser más fuerte. Lo mismo ocurre aquí. El Señor vino a este mundo, es verdad, se humilló para salvarnos. Pero no debemos de quedarnos exclusivamente, únicamente con esa visión. Esa visión no la podemos olvidar ni quitar de nuestras mentes de ninguna de las maneras, pero hay que complementarla con esta otra visión. Cristo en su gloria, rodeado de toda su majestad, en todo su esplendor. Y debemos de conocer a Cristo también así. Debemos de conocerle como nuestro Salvador, como aquel que entregó su vida en la cruz por nuestros pecados. Pero también debemos de conocerle en toda su gloria, sentado en el trono más alto que hay en este universo, en este mundo creado. No hay lugar más alto. Allí está nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y debemos de pensar también en Él de esta manera. Fíjense una frase que debemos entender en este contexto, una frase del apóstol Pablo cuando escribía a los Corintios. 2 Corintios capítulo 5 versículo 16 dice: de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, Él
no quería solamente conocer a Cristo según la carne, quería conocerle con toda su gloria. En ese tipo de conocimiento de quién es Cristo en realidad. Porque lo que él hizo en esta tierra fue algo parentético. Cuando él oraba a su Padre, le decía: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo al lado tuyo antes que el mundo fuese. Él había estado siempre, toda la eternidad, en el seno del Padre, en esa intimidad, en esa comunión que no somos capaces de explicar dentro de la Trinidad. En la cercanía, en la gloria. Vino a este mundo con un propósito, con una misión, fue enviado por el Padre, regresó nuevamente a la gloria. Por lo tanto, lo que ha ocurrido aquí en la tierra en cuanto a nuestro Señor Jesucristo es algo parentético, importante, sí, no podemos restarle importancia, pero la esencia auténtica, plena de nuestro Señor Jesucristo es la que Juan estaba empezando a ver allí. Y Pablo decía: ese tipo de conocimiento es el que yo quiero tener de Cristo, el que prevalece, el que perdura por siempre. Y nuestra adoración debe de estar dominada también por este pensamiento. Debemos ofrecerla a Dios con temor y reverencia, como nos advierte el autor a los Hebreos en el capítulo 12, los versículos 28 y 29. Nuestro Dios es fuego consumidor, que se aproxima mucho a la descripción que ya hicimos, que vimos de nuestro Señor Jesucristo en los versículos anteriores. ¿Y por qué subrayo esto? Bueno, pues lo subrayo porque en el día de hoy hay muchos creyentes, vamos a decir creyentes, supongo que sí, que lo serán, que parecen creer que en la adoración a Dios todo vale. Y no todo vale, no todo vale. Es verdad, tenemos cercanía, tenemos intimidad con el Señor, pero no nos olvidemos, nuestro Dios es fuego consumidor. Si nosotros viéramos realmente a Cristo tal como Él está en su gloria, fíjense cómo reaccionó Juan. Y algunos adoran a Dios de una forma que a mí me parece a veces chabacana, vulgar, de una forma superficial, que no tiene en cuenta la verdadera grandeza y majestad del Señor Jesucristo. Bueno, yo no soy quien para juzgar, pero desde luego cada uno de nosotros un día tendremos que comparecer delante de ese glorioso ser de nuestro Señor Jesucristo. Mejor no equivocarnos cuando le adoramos, hacer las cosas bien, como es digno de Él, tomándonos interés, esforzándonos en hacerlo bien. Bueno, ahora a continuación, Juan, que ya acabamos de considerar, ha caído como muerto a los pies del Señor, recibe palabras de consuelo del Señor. Y esto viene acompañado con un gesto del Señor. El Señor puso su diestra sobre Juan y le animó con palabras consoladoras. Pero antes de que veamos qué palabras y con qué conceptos, con qué ideas le animó, es interesante que veamos cierto paralelismo que existe entre este pasaje que estamos estudiando ahora y otro que tuvo lugar en los Evangelios, cuando el Señor Jesucristo se transfiguró en el monte de la transfiguración, recuerdan, ¿no? Había allí 3 apóstoles, uno de ellos era Juan, su hermano Jacobo y Pedro. Pues dice que al oír esto los discípulos, estoy hablando del pasaje en Mateo 17, versículos 6 y 7, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. La idea es la misma. Otra vez, cuando el Señor manifiesta su gloria, están espantados, llenos de temor, y el Señor les toca, igual que aquí a Juan, y le dice: levantaos y no temáis. El Señor quiere que sus hijos, por supuesto, no tengan temor ante la presencia de su gloria. Esto es lo que Dios quiere, sin lugar a dudas. Pero, por otro lado, ¿cómo puede ser posible que hombres que somos pecadores y sucios podamos presentarnos con tranquilidad, con confianza, ante este Dios santo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser posible?
Si Él, hemos visto que sus ojos son como llama de fuego que salta, que tiene una mirada penetrante, que conoce todos nuestros pecados, todos nuestros pensamientos, todas las cosas malas que surgen de nuestra naturaleza pecaminosa, que es terrible, que es horrible, que es horrible. ¿Cómo podemos acercarnos a Él? Bueno, pues no hay otro camino, no hay otro medio, si no es por medio de su gracia. No puede ser de otro modo. Y ahora vemos que el Señor pone su diestra sobre él. Y esto podría haber simplemente dicho las palabras, no temas. Pero acompaña esas palabras cariñosas con ese gesto. Puso su mano sobre él. De tal manera que Juan sintió el calor que transmitía aquella mano, la ternura, todo un cúmulo de emociones transmitidas por ese sencillo gesto, pero tan importante. Y sin duda también nosotros, de una forma quizás un poco diferente, pues hemos pasado en momentos por problemas, por situaciones difíciles, y también hemos tenido la ocasión de sentir el cuidado de la mano tierna, amorosa del Señor, protegiéndonos, cuidándonos, animándonos, sosteniéndonos. Claro que sí, claro que sí. Ahora, ¿en base a qué le va a consolar? ¿En base a qué le dice no tengas temor, no tengáis temor? Porque es muy fácil decir, tranquilo, no pasa nada. Bueno, cuando igual están pasando muchas cosas terribles. Decir esto es muy sencillo. Nosotros lo decimos con mucha facilidad, pero ¿hará el Señor lo mismo? ¿Utilizará palabras vacías de contenido? ¿O tiene algo realmente sólido, estable, algo que transmite confianza? ¿Tiene algo? Vamos a ver inmediatamente que sí. El consuelo que el Señor ofrece se basa en tres hechos importantes. Lo primero, en quién es Él. Lo segundo, la obra que Él ha hecho. Y lo tercero, la autoridad que Él posee. Vayamos por partes. Primero, notemos que le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y esto que le dice, no temas, pues es como le diríamos nosotros a un niño pequeño, no tengas miedo. Algo así es la idea. Y esto guarda también mucha relación con otro capítulo de la Biblia, en esta ocasión del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 44, que para empezar podemos notar que tiene las mismas palabras. Fíjense, en Isaías 44:2 dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. ¿Cuál era la razón por la que los israelitas que recibieron este mensaje de Isaías, de parte de Dios por medio de su profeta Isaías, cuál era la razón por la que no debían de temer? Pues aquí se lo dice, no temas, porque Dios es tu hacedor, Él te ha formado, eres obra de Él y Él te va a cuidar, Él te va a sustentar. Eso, trasladado al Nuevo Testamento, podemos decir que es la misma esperanza que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 10, nosotros también somos hechura de Dios en Cristo, hechura suya, creados en Cristo Jesús. Por esa razón no tenemos temor, porque Él es nuestro creador. Él es el que nos ha dado la vida, Él nos la va a cuidar. Llevamos su imagen, se interesa, por lo tanto, en nosotros. Pero añade algo más. Dice el primero y el último, que vuelve otra vez a ser un eco, podríamos decir, de Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Lo que viene a ser una declaración clarísima de la deidad única de Jehová, de Dios, en el Antiguo Testamento. Ahora, es curioso porque esas palabras que en el Antiguo Testamento, en Isaías, son aplicadas claramente a Jehová como el único Dios, ahora esas mismas palabras son aplicadas al Señor Jesucristo, evidentemente con la misma intención, demostrar, aclarar que Él es Dios.
Dos personas, vamos a decirlo así, aunque no es un concepto bíblico, es algo que idearon los teólogos en los primeros siglos para intentar encajar toda esta revelación, que es verdad, a nosotros mismos nos parece confusa en cierto sentido, difícil al menos de entender. Dos personas decidieron, acuñaron este término, dos personas, no dos dioses, dos personas de un solo Dios. Es complicado, sí, es verdad. Y el concepto como tal de la Trinidad no está en la Biblia. Pero fíjense, sin embargo, que todo lo demás sí que está, la idea, el contenido está. En el Antiguo Testamento Jehová es el primero y el último, y fuera de él no hay Dios, y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo recoge los mismos términos para aplicarlos a su propia persona. Pues no está el término Trinidad, pero el concepto está claro. Tanto el Padre como el Hijo son Dios, indudablemente. Ahora, aquí lo que nos interesa es que el Padre y el Hijo están unidos. Forman uno solo en un propósito. Aquí quizás la idea sería esto de propósito, como diría en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. En el contexto de que ambos, que son todopoderosos, pues están unidos en el propósito de cuidar de su pueblo. Y ustedes imagínense, si todas las personas de la Trinidad están unidas en cuidar de su pueblo, ¿qué temor podemos tener? Ninguno. Es un pasaje realmente consolador y muy intenso. Fíjense, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Somos uno en esencia, pero somos uno también en propósito, es la idea aquí. Mi Padre mayor es que todos, y están también en mi mano. Están en nuestras manos. No hay nadie que esté por encima de nosotros, dice el Hijo. Nadie puede separarnos de las manos de Dios. No debemos, por lo tanto, tener temor. Esta es la primera razón por la que el Señor le dice no temas. Y esto se basa en quién es Él. Bueno, Él es el primero y el último, es nuestro Creador. Eso es lo que nos da las garantías. Luego añade otra cosa: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y esto, lógicamente, el que vivo y estuve muerto, pues nos hace pensar necesariamente en su muerte y en su resurrección. Cuando Él salió del sepulcro y venció para siempre a la muerte. Entonces, si Él ha vencido a la muerte, no a su muerte, no es que Él venció a la muerte a nivel personal, no, es que venció a la muerte como hombre representativo de la raza, como alguien, como cabeza de una nueva raza. Él vence a la muerte y ofrece esa victoria colectivamente a todos aquellos que se quieran acoger a su oferta de gracia y de perdón. Pues Él ha vencido y puede garantizar, por lo tanto, la vida a todos aquellos que crean en Él. Este es un consuelo también enorme. El apóstol Pablo lo entendió claramente y escribió aquel pasaje en Romanos capítulo 8 que todos conocemos porque llena nuestros corazones también. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo hace aquí un resumen de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ha muerto, ha resucitado, victorioso y ha ascendido a la gloria, donde ahora está intercediendo por nosotros. Cristo entre las iglesias con toda su gloria. Pues esto nos da consuelo. Es verdad, antes no era así. Antes estábamos alejados de Dios, cuando no éramos creyentes. Estábamos alejados de Él y teníamos temor de Él. No lo querríamos tal vez reconocer, pero lo teníamos.
y huíamos de Él. De la misma manera que Adán y Eva, después de que pecaron, se escondían de Dios, pues nosotros hacíamos lo mismo. Algunos llegan más lejos, se esconden de Dios y lo que vienen a decir Dios no existe es como quitar la realidad que les asusta. Pero la realidad sigue estando presente. La realidad no es democrática. Algunos creen que sí, que si hay muchos que se juntan para decir Dios no existe, ya Dios no existe, porque democráticamente hemos decidido que ya no existe. Pero es que la verdad de los hechos nunca es democrática. La realidad, la verdad, va por otro lado. ¿Es verdad o no es verdad? No es si muchos lo creen o muchos lo dejan de creer. Pero el hombre de este siglo tiene miedo de Dios y quiere ignorarlo, quiere quitarlo de sus mentes porque le causa pavor pensar solamente que un día tenga que presentarse cara a cara ante este Dios glorioso. Entonces, huyen aterrorizados. Nosotros como creyentes no, todo lo contrario. Ya no tenemos que huir como hizo Adán y Eva, como hacíamos antes cuando no conocíamos al Señor, porque ahora podemos estar seguros en su presencia. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó. ¿Por qué murió? Murió por nuestros pecados. ¿Para qué resucitó? Pablo lo contesta también, para nuestra justificación. Ahora sí que podemos acercarnos a Él, con confianza, sin temor. ¿Por qué? Porque Él ha muerto y ha resucitado para quitar el problema que nosotros teníamos, que nos alejaba, que nos separaba de Dios. Por lo tanto, esta es la segunda razón por la que no debemos de tener temor. La primera ha sido, ¿quién es Él? El primero y el postrero, nuestro Creador. La segunda, lo que Él ha hecho. Y continúa, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas llaves, evidentemente, simbolizan su autoridad, su dominio, su victoria sobre el reino de la muerte. Ahora, ¿qué va a hacer con esas llaves? Uno se lo podría preguntar, ¿qué va a hacer con esas llaves? ¿Nos va a encerrar? No, no es para encerrarnos, es para sacarnos. Es para sacarnos del poder de la muerte, en el que el diablo nos tenía cautivos. Tiene las llaves de la muerte. El diablo tenía el poder sobre la muerte, el poder que le conferían nuestros pecados. Él se hizo fuerte sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Y nos tenía esclavizados toda la vida, dice el autor a los Hebreos, por el temor a la muerte. Allí nos tenía. Cristo ahora tiene las llaves de la vida, las llaves del Hades también, para sacarnos de allí, para llevarnos a la vida eterna. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Destruir al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte. Le venció con sus propias armas. Es increíble. Venció al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte. Siempre me recuerda la historia de David y Goliat. Porque también David pues se presentó en el temor de Dios ante aquel gigante que insultaba, que amenazaba al pueblo de Dios. Y David le dice, yo vengo en el nombre del Señor. Y le dio con la honda y lo tumbó. Pero luego le quitó su propia espada y con su espada le cortó la cabeza. Venció con sus propias armas al gigante y lo destruyó por completo. Y él se llevó la espada, David. El Señor hace lo mismo por medio de la muerte, que era el arma que el diablo usaba, la muerte que se basa en el poder del pecado, ese poder nefasto que tiene el pecado, pues Cristo se la ha quitado. Tiene las llaves y ahora nos da libertad. Es sobre esa base que el Señor también pudo anunciar y establecer finalmente su propia iglesia. Recuerdan, ¿no? En Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, la primera referencia que encontramos a la iglesia en el Nuevo Testamento. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades,
de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesucristo tiene las llaves. Ha vencido, ha vencido. Y de tal forma ha sido así que Él ha sacado, dice el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual, fíjense bien, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este versículo es fundamental porque nos explica algo, un cambio importantísimo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Este sí que es un cambio, hay mucha continuidad en muchas cosas, pero esto es un cambio muy fuerte, muy fuerte. ¿A qué me refiero? Ustedes puede que lean con cierta extrañeza algunos salmos: Señor, sáname de esta enfermedad que tengo, porque si me muero, en la muerte, ¿quién te va a alabar? Y usted dice, hombre, este salmista, el pobre, no tenía ningún tipo de esperanza de vida eterna. Parece que todo lo cifraba este mundo, que cuando se acabara esto ya no había nada más para él, cuando nosotros los creyentes sabemos que vamos a estar alabando al Señor toda la eternidad en el cielo. ¿Cómo podían hablar así? Bueno, porque a veces aparecían otros salmistas de otros hombres que tenían un concepto más claro, pero aún así, por muy claro que lo tuvieran, siempre era no era un cristal transparente, era traslúcido. Percibían algo, pero no lo tenían claro. Y esto ha cambiado radicalmente en el Nuevo Testamento. Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por su Evangelio. Ese concepto de la vida eterna en el Antiguo y de la resurrección en el Antiguo Testamento era algo que se vislumbraba poquitas veces, pero en el Nuevo Testamento es un torrente de luz que lo llena todo, absolutamente todo, cada rincón. No hay nada donde no se proyecte esa luz, la luz del Evangelio, la luz de la vida eterna, de la gloria eterna que esperamos. Y eso ha venido a ser así por causa de la muerte y resurrección de Cristo, porque Él tiene las llaves del Hades. Y esto nos da mucha seguridad. Claro, el Señor le dice, no temas. No temas solamente, no solo por la visión de la gloria de Cristo que acaba de tener, sino también no temas ante las circunstancias por las que tienes que atravesar. Ustedes recuerdan, lo hemos comentado en sesiones anteriores, que tanto Juan en Patmos, en la isla de Patmos, en el destierro, como las iglesias a las que él va a escribir en Asia, estaban enfrentando una dura persecución en muchísimos casos. Los emperadores, cada vez más, desde Nerón, ya no solamente perseguían a la iglesia en Roma, ahora ya por todo el imperio. Y los mataban, pero fíjense la esperanza que da esta afirmación del Señor. Yo tengo las llaves del Hades. El César o sus súbditos pueden emplear su poder para matar a los creyentes, pero Cristo tiene la llave. Va a sacarles de la muerte para llevarlos a su gloria eterna. Entonces, fíjense cómo cambia la realidad de los hechos. Ya, ahora sí que podemos tener confianza, ya no tenemos miedo, ni siquiera a la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor tiene las llaves del Hades. ¿Los hombres nos pueden llevar a la muerte? Sí, lo pueden hacer, pero Cristo tiene las llaves. Nos sacará de allí para llevarnos a su gloria eterna. No pueden hacer nada. Entonces, fíjense la sólida base sobre la que el Señor da estas palabras de consuelo. No temas. ¿Quién es Él? Por un lado, ¿qué es lo que Él ha hecho? Y su autoridad frente a la muerte. A continuación, una vez que Juan ha sido restablecido, vamos a decir así, de esa sensación inicial de sentirse morir, el Señor le ha consolado, le ha dado palabras de ánimo. Ahora Juan está listo. ¿Para qué? Bueno, pues para una misión. Juan tiene una misión. ¿Y esta misión en qué consistía? Versículo 19 de Apocalipsis 1. Escribe
las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Ahora Juan se había convertido sin lugar a dudas en un testigo autorizado que podía dar testimonio de lo que él había visto personalmente. No de lo que otros le habían contado, sino de lo que él había visto. Y esto a su vez era muy importante porque transmitiría el consuelo y el ánimo que las iglesias en la zona, en Asia, estaban necesitando urgentemente por la dureza de las situaciones que enfrentaban. Así que él está listo. Es un elemento útil ahora que ha podido ver la gloria del Señor y que ha sido consolado y animado por el mismo Señor. Y es verdad, luego va a tener que escribirles, lo va a hacer. Tenemos aquí las 7 cartas, que ya a partir de la próxima sesión pues tenemos aquí una serie de siete cartas muy interesantes, no sé a cuál de ellas más, todas interesantísimas, que tienen un mensaje que transmitir también a la iglesia del siglo XXI, por supuesto, y que estudiaremos con detalle. Pero en muchas de esas cartas, yo creo que prácticamente en casi todas, a excepción tal vez de una, hay amonestaciones, y algunas de ellas amonestaciones muy duras, pero importante que antes de que vengan las amonestaciones duras, Juan ha recibido una visión de la gloria de Cristo y de su gracia que antes de enviar las cartas transmite también a esos creyentes en esas iglesias, porque para enfrentar las exhortaciones al arrepentimiento, las amonestaciones de parte del Señor, nunca debemos de olvidar y siempre debemos de acompañar cualquier amonestación con la gracia de Dios. Es verdad, puede haber cosas muy graves, pero la gracia de Dios es un recurso de perdón ilimitado, de salvación, de garantía de cosas mejores para el futuro, por supuesto. Bueno, ahora se le dice que tiene que escribir diferentes cosas. Le dice 3 cosas: las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. ¿A qué se refiere? Bueno, probablemente las cosas que has visto tengan que ver con la visión de la gloria de Cristo que Juan acaba de ver. Las cosas que son, pues seguramente tenía que ver con el presente de la iglesia y guarda relación con los capítulos 2 y 3, donde envía cartas a las 7 iglesias recogiendo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y lo que ha de ser después de estas, pues seguramente ya nos lleve al capítulo 4 en adelante, pues son las cosas que han de ocurrir, aunque quizás el corte no es exactamente en el capítulo 4, porque el capítulo 4, el capítulo 5 y quizás el capítulo 6, pues tratan de cosas, de realidades ya paralelas, no en este mundo, sino en el mundo de Dios, en esa esfera espiritual. Pero bueno, es verdad que en cualquier caso, a partir de capítulo 6, 7, ya estamos viendo cosas que han de ser en el futuro, y nos va a abrir las ventanas para que podamos entrar a ver cosas que han de ocurrir en el futuro, cosas relacionadas con el reino de Dios, no lo olvidemos, el establecimiento del reino de Dios. Ya lo hablaremos en su momento, pero lo que nos va a describir es como una especie de hoja de ruta de todo lo que debe de ocurrir en el futuro de este mundo hasta o para que Dios establezca definitivamente su reino. Y nos va a hablar también de quién es la persona encargada de hacer estos juicios y de llevar a cabo todas estas cosas, que no va a ser otro, como ya saben ustedes, que nuestro Señor Jesucristo. Bueno, una última cosa, tenemos una aclaración sobre la visión que Juan había tenido. Versículo 20 nos dice que el misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, en cuanto a los 7 candeleros no hay problema, porque lo dice, son las 7 iglesias.
Otro tema diferente son las 7 estrellas que están en su mano derecha, que son los ángeles de las iglesias. ¿Quiénes son estos ángeles? Bueno, pues aquí es difícil y tenemos diferentes opciones. Algunos han interpretado que son ángeles literales. Al fin y al cabo, pues piensan, cada iglesia local tiene un ángel que la cuida, como en la antigüedad, en el Antiguo Testamento vemos en Daniel, en el capítulo 10, que el arcángel Miguel pues cuidaba del pueblo de Israel. Pues de la misma manera, ahora cada iglesia local tiene un ángel que lo cuida. Bueno, esto es una idea atractiva y yo no discuto que pueda ser verdad, pero me parece que enfrenta un par de cuestiones difíciles de solucionar cuando lo vemos en su contexto. ¿Por qué razón? Pues la primera es porque Juan tenía que escribir una carta al ángel de la iglesia y sabemos que a un ángel no hay forma de enviarle una carta. No quiero ser... En fin, pero ustedes me entienden. A un ángel no se le puede enviar una carta, así que estos ángeles debían de ser otra cosa, seguramente. Y, por otro lado, la segunda cuestión difícil de solucionar es que en cada una de las cartas, en la mayoría de las cartas, hay un llamamiento al arrepentimiento. Y sabemos que los ángeles no se pueden arrepentir. Por lo tanto, es difícil pensar que sean ángeles literales. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, a mí hay una opción que sí que me gusta más y que creo que es bastante más, encaja bien en el contexto, y es que el término griego que se utiliza para ángel en realidad es mensajero. Mensajero, y puede tratarse, normalmente se trata de ángeles, pero puede tratarse también de personas, por ejemplo, de personas de las iglesias en Asia, que pudieran haber hecho, por ejemplo, un viaje hasta Patmos para ver a Juan, quizás con algún permiso, alguna cosa, y recibieran estas cartas de Juan que deberían de llevar a las iglesias. Si esto fuera así, ellos serían los mensajeros que de las congregaciones, de cada una de las congregaciones que fueron a visitar a Juan, y que Juan, por mandato del Señor, había escrito una carta para entregarles a cada una de ellas. Tal vez, apurando un poco más este pensamiento, podamos interpretar que esos mensajeros, esos representantes de las iglesias, fueran los ancianos o los pastores de las iglesias. Y en ese caso, todo también tomaría sentido, porque cuando el apóstol, bueno, por parte de parte del Señor, les llama al arrepentimiento, pues sería lógico pensar que si la iglesia estaba incurriendo en graves pecados, los ancianos tuvieran una responsabilidad prioritaria en arrepentirse ellos y, por supuesto, también la congregación. Ahora, aunque es verdad que es un poco complicado pues saber con exactitud quiénes son estos ángeles, hay otro detalle aquí también interesante, y es que son asemejados, son simbolizados por 7 estrellas. Y nosotros siempre tenemos que pensar en qué significan los símbolos que Juan utiliza, porque los símbolos siempre dan riqueza a la idea que está transmitiendo. ¿Para qué sirven las estrellas? Bueno, en la creación, en el relato de la creación en Génesis, allí se nos dice en Génesis 1:14 que las estrellas servirían para indicar las estaciones, días y años. Y también en el mundo antiguo, pues la gente, los marineros, cuando navegaban, se orientaban mirando las estrellas. Bueno, y los que iban también de camino por tierra, ¿no? Así que sirven para guiarnos. Nosotros las miramos y nos ayudan para guiarnos. Y en este caso también encaja bien con la idea de que los mensajeros, estos ángeles, que la palabra es mensajero, pues pudieran ser los ancianos o pastores de las iglesias, porque a ellos les corresponde la labor de guiar a las iglesias. Los creyentes se fijan en ellos como un punto de referencia que les orienten para buscar dirección y guía espiritual en sus vidas. Si esto es así, si esta interpretación que estamos haciendo es correcta, pues
me parece muy interesante y muy apropiado también, en ciertos sentidos. ¿Por qué? Porque, bueno, ser pastor en una congregación es una tarea realmente muy difícil, es una gran responsabilidad y una tarea extremadamente dura, difícil, sobre todo si se quieren hacer bien las cosas, si se quiere ser fiel al Señor y tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice y mantenerse fiel a esa palabra. Bueno, es complicado. Aparte de las mil y una situaciones que surgen cada día en las iglesias y que van minando y desgastando a la persona del pastor. Muchas veces son situaciones críticas contra los ancianos, contra los pastores, situaciones difíciles realmente. Bueno, pues el Señor sabe que es un trabajo duro y es un trabajo muy difícil. Tal vez por eso hay una promesa especial también para los pastores. En 1 Pedro dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis con él la corona incorruptible de gloria. Nunca se dice esto, nunca se llama al Señor el príncipe de los predicadores, o el príncipe de los maestros, o el príncipe... no se dice nada de todo esto, pero sí se le llama el príncipe de los pastores, porque Él encarna en sí mismo esa tarea y sabe lo difícil que es, y eso pues sin duda nos da ánimo, ¿no? Y aquí también los pastores reciben una porción especial de ánimo, que la necesitamos. ¿Y en qué consiste? Dice, están esas 7 estrellas, si esta es la interpretación correcta, que creo que sí, o al menos a mí me parece coherente, dice, están en la mano derecha del Señor, que es la mano de la dignidad, del honor, la mano derecha del Señor. Son sostenidos, son cuidados, son protegidos por el Señor. Si no fuera así, sería totalmente imposible que ningún pastor llegara a cumplir medianamente bien con su ministerio. Sería imposible, totalmente imposible. Necesitamos, sin lugar a dudas, del Señor. Bueno, y por último, los 7 candeleros. Aquí se nos dice, importante, que eran de oro. Aunque es verdad que muchos creyentes no ven sus iglesias locales como de oro, sino más bien como un montón de chatarra inservible. Muchas veces parece que algunos hablan de sus iglesias así, están siempre buscando la forma de salir de su iglesia, de irse a otra, se agobian, les falta el oxígeno. Pues bueno, es verdad, los creyentes, las iglesias, tenemos infinidad de defectos. Las amonestaciones que Juan va a dirigir a las iglesias pues son una evidencia de que esto ya era cierto al principio y lo sigue siendo en el día de hoy. Aún así, Cristo sigue dando un gran valor a las iglesias locales. Fíjense, hablamos de iglesias locales. Ahora no estamos hablando de la Iglesia Universal. Hablamos de iglesias locales, iglesias que se reúnen en ciudades diferentes, algunas más grandes, otras más pequeñas. Iglesias locales. Y el Señor da importancia, mucha importancia a las iglesias locales. Para Él son como candeleros de oro. Tal vez no tanto pensando en el presente, sino en el futuro de la iglesia, cuando esté juntamente con Cristo. La posición, el destino final de la iglesia. Hay que ver todo esto en esta perspectiva, porque los roces que la convivencia, que la comunión en el día a día surgen en las iglesias, los problemas pueden hacernos olvidar esa otra perspectiva, la de la gloria que tiene la iglesia, que va a tener en la eternidad, que cada uno de nosotros, cuando seamos transformados juntamente, la iglesia entera, pues tendremos en la presencia del Señor. Y esto es la perspectiva correcta, hay que ver las cosas así, a la luz de lo que seremos, a la luz de cómo las ve Cristo, de cómo ve Cristo a la iglesia. Bueno, pues es verdad, tal vez Juan, cuando tuvo que escribir estas cartas, le pasaba lo mismo que a veces nos puede pasar a nosotros, que se sintiera decepcionado por las iglesias,
pero ya de antemano el Señor Jesucristo le ha dicho que son candeleros de oro de gran valor para Él, y Él está en medio de ellos. Importante, por lo tanto, todo esto. Bueno, pues aquí terminamos el capítulo 1 y ya estamos listos, por lo tanto, una vez que hemos considerado quién es el Señor que envía estas cartas, se nos ha presentado en toda su gloria, ya estamos en condiciones ya de ver las cartas. Y aquí hay material realmente muy interesante que tengo ya ganas también de ir entrando en ello, porque contiene muchas cuestiones prácticas también para nosotros, además de volver a reiterar ese conocimiento de Cristo en la gloria. Bueno, eso tendrá que ser ya a partir de nuestra próxima sesión. Hasta entonces, pues les deseo que el Señor les bendiga ricamente y les doy también las gracias por acompañarnos una vez más durante este estudio. Gracias.